Bueno, bienvenidos. Saludo a aquellos que no tuve la oportunidad. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, ¿sí? Capítulo 10. Y el versículo vamos a empezar del 25. A la gente ya lo sabe, hablamos de lo que es la parábola del buen Samaritano. Voy a borrar acá. Yo no sé si me pueden alcanzar una fibra por ahí, Ezequiel, si me están escuchando. No sé si está acá. Porque yo no preparé ningún PowerPoint ni nada, pero bueno, vamos a hacerlo a la antigua, como para que queden nuestras mentes fijadas el fundamento del mensaje de hoy. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que a todos nos parece obvio, pero muchas veces no lo practicamos, ¿sí? Y tiene que ver con uno de los dones que mencionó hoy el maestro, y no por casualidad es uno de los últimos, sino es el último, que habla de ¿qué? De la misericordia, ¿sí? Y dice que lo hagamos, como decía hoy, con alegría, dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver si somos misericordiosos hoy. Y vamos a ver qué tenemos que hacer para seguir siendo misericordiosos, si es que ya sos misericordioso. Así que primero, antes que nada, tengo un montón de cosas acá. Vamos a orar y vamos a dejar que Dios esté en control de toda esta reunión, ¿sí? De todo este mensaje, ¿sí? Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros y no merecemos. Te damos las gracias porque tenemos el privilegio de poder estar aquí, Señor, este domingo, porque nos das esta vida maravillosa, Señor, porque podemos escuchar tu mensaje y porque podemos, Señor, prestar atención, tener la oportunidad de escuchar lo que tienes para decirnos, Señor, para poner en práctica y para pulir, Señor, para arreglar esas cositas que están en nuestra vida y que debemos, con las que debemos actuar, Señor. Te pido, por favor, que me uses como una herramienta útil para llegar, Señor, a mis hermanos, a la congregación, Señor. Y para que podamos ponerlo en práctica, como dice tu palabra, no solo siendo oidores, ¿sí? Olvidadizos, sino que también actuemos y pongamos en práctica lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido, por favor, que bendigas a cada uno y que más allá de cualquier distracción, Señor, podamos irnos hoy con la idea fija de lo que quiere decirnos tu palabra hoy, Señor, que de mi boca salga tu palabra ante todo, Señor. Queremos adorarte y glorificarte. Te doy las gracias nuevamente y te pido que controles todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, vamos a hablar sobre la misericordia. ¿Sí? Lo voy a poner acá porque yo noto que muchos no lo ven. Perdonen mi letra, ¿sí? Soy profe de plástica, no de lengua y literatura, así que soy imperfecto. Nada, soy imperfecto, no quise decir, no, soy perfecto, no quise decir, por favor. Perfecto voy a hacer cuando esté en el cielo. Pero... Bueno, vamos a ir al versículo en sí. Mensaje me están grabando, así que después me voy a escuchar y me voy a decir por qué estoy ahí, pero bueno, es por Dios. Tiene piedad de mí, así que por eso estoy acá. Mirá si no es grande Dios. Mateo 5:7, y no vayan, solamente es un ejemplo, no vayan. Mateo 5:7 habla de las bienaventuranzas, perdón. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y sabés qué? La meta de hoy de este mensaje es que nosotros alcancemos misericordia. ¿Por qué? Porque muchos podemos pensar, bueno, sí, tengo actos de misericordia. Soy misericordioso cuando tengo la ocasión, cuando se presenta. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué es la misericordia? ¿O cómo se pone en práctica? Me imagino que sí. Me imagino que muchos acá deben saber, deben poder explicar, y esto podemos estar horas explicando de qué se trata la misericordia. Pero vamos a hablar y vamos a decir
¿Cómo se pone en práctica y cómo se dejó de poner en práctica la misericordia? Y no solo en el mundo, sino con nosotros, los hermanos de la iglesia. ¿Acaso si vos agarrás y prendés la tele hoy en día y mirás el noticiero, es impresionante ver tanta gente que no atiende o se hace hacia un lado sobre las desgracias y necesidades de otras personas? ¿Cómo no atienden y no actúan? Ves gente que literalmente está muriendo de hambre, ¿sí?, tirada en el suelo, y ves cómo los demás pasan y solo miran. Pero no hace falta mirar en la tele eso. Si te pasa como a mí, que viajás en transportes públicos como el subte o el tren o el colectivo, muchas veces te pudiste haber encontrado con esta situación: un anciano se cayó y nadie lo levanta. O hay una mujer embarazada y nadie le da el asiento. O simplemente a veces te pasa, y me ha pasado, que viene una persona y le ves la cara, está cansado. Y por ahí vos no venís de hacer algo por ahí que te haya llevado mucho esfuerzo y decís, bueno, le puedo ceder el asiento. Pero ante todo siempre ponemos nuestra comodidad. Y es que hay egoísmo. Y cada uno está encerrado en sí mismo, y mucho más hoy en día. Si no, fíjate, en una reunión familiar, están todos así. Hacemos la reunión, pero por WhatsApp, ¿no? Tenemos, che, ¿cómo andás? Le mando la carita, ahí, mando un GIF, que yo soy ultra fanático de los GIF, mando GIF a morir, guerra de GIF, hacemos en los grupos, pero es todo con emojis, todo con signos, palabras, y bueno, hay egoísmo, sí, hay egoísmo. ¿Y sabés qué pasa? Que el pecado últimamente no, pero cada vez más se va profundizando y hace que haya problemas en el corazón. Y llamale adicciones, llamale drogas, llamale alcohol, llamale violencia, llamale engaño, infidelidad, llamale como sea, pero hay problemas en el corazón. ¿Y sabés qué hace la gente? Mayormente en el mundo, la gente lo que pide y lo que busca es una palabra de ánimo. Si no, porque hay tantos grupos de recuperación, grupos en las cárceles siempre está el sector de la iglesia donde van muchos a recuperarse. No estoy dudando del efecto que tenga, no estoy poniendo en duda eso. Lo que quiero decir es que la gente pide, la gente necesita una palabra de ánimo. ¿Y sabés lo que es esa palabra de ánimo? La gente pide misericordia. Eso está pidiendo la gente. Imagínate, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no sabe nada de Dios, y la gente que cree que merece todo lo que tiene, o que hace las cosas porque sí, porque cree que tiene el poder de su vida, si no rinde nada a Dios, va a buscar misericordia en las personas. Pero nosotros buscamos misericordia constantemente en nuestro Padre Celestial, en Dios, ¿sí? Y la misericordia es muy linda, pero ¿qué significa? ¿Qué es la misericordia? Bueno, esto no es una clase, así que no los voy a dejar hablar, pero la misericordia básicamente es la manifestación externa de la compasión. No queda ahí nomás, no es un sentimiento, no es que yo lo veo a Nico y digo, pobre, no tuvo plata para cortarse bien el pelo, entonces le voy a dar un dinero como para el pobre. Yo estoy peor. O sea, si bien, gracias a Dios, mi esposa me corta el pelo y lo hace re bien, lo haces muy bien, pero es un chiste, era para romper el hielo. No queda en sentir algo y no hacer nada, ¿sí? La misericordia trata de sentir algo, ¿sí? Y actuar. Porque podemos sentir compasión por muchas cosas. En el día sentimos compasión, somos re compasivos. Vemos un perrito que está abandonado ahí y decimos, no lo quiero llevar a la casa porque lo veo ahí, pobrecito. Por ahí tenemos más compasión de los animales a veces, ¿no? Porque pasa, le vemos los ojitos, todo, pero por ahí por las personas no tenemos tanta compasión. Y menos en la iglesia. Significa entonces que hay una manifestación externa. Es decir, no queda solo acá, sino que yo actúo. Y de hecho el término misericordioso habla de una persona, ¿sí? Yo voy a hacer la persona acá, y vuelvo a repetir, soy profe de plástica, así que sean misericordiosos conmigo. Yo sé dibujar,
me voy a jactar de eso. Pero tengo que ser rápido, ¿sí? Así que se justificaba. Ese pedazo de masa que está ahí, que parece una galletita de jengibre, es un hombre, ¿sí? ¿Y sabes qué pasa? Que el hombre que es misericordioso, el carácter de él es que es altamente sensible ante las necesidades de otra persona, ¿sí? Altamente sensible. Una persona que es misericordiosa es altamente sensible y se define por estas tres cosas, ¿sí? Primero, va a tener sensibilidad ante las necesidades, ante las desgracias, ante cualquier cosa que el otro tenga. Y después, segundo, no solo va a ser sensible, sino que se va a identificar con la otra persona. Porque, ¿sabes qué? Si hay algo que nos distingue como hijos de Dios, es que yo no soy merecedor de nada, yo merezco el infierno nomás. Y sé que por gracia soy salvo, y bueno, y otras cosas más. Pero comprendo que el otro está a la par mía. Sea o no creyente, ¿sí? Estamos en la misma condición de decir no merezco nada. Pero ¿sabés qué hace con la otra persona? Se identifica. ¿Sí? Se identifica con el otro. Entonces, hay tres pasos. Primero, que es altamente sensible ante esa necesidad. Segundo, que la persona se identifica porque dice, yo podría estar en ese lugar. Y puede llegar a decir, por gracia de Dios, no. Pero Dios me da los recursos, me da las cosas para que yo pueda colaborar con otros. ¿Sí? Dios me da demasiado. O lo que me dé, me lo da para que yo pueda también colaborar con otros que están en otra situación. Peor, quizás. Y la tercera es que actúa, precisamente. Hace algo con el otro. Y de esto vamos a hablar en todo el mensaje. Hace algo con el otro. Y te vas a sorprender hoy esta mañana. Ahora, sabemos qué es la misericordia. Sabemos cuáles son los aspectos que tiene la persona que es misericordiosa. Nadie puede decirme acá ahora que no sabe cómo ser misericordioso. Pero la pregunta es, ¿somos misericordiosos? Bueno, ahí vamos a ir al mensaje de hoy. Ya estamos en el mensaje, pero vamos a ir al libro, a la palabra de Dios, ¿sí? Dice Lucas 10, 25, dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo leí como un cuentito, ¿no? ¿Sabés qué? Había un intérprete de la ley. Jesús estaba enseñando ahí y había alguien que sabía muchísimo de la palabra de Dios, sabía de la ley de Moisés. Era como un abogado, ¿sí? El intérprete era un escriba. ¿Y qué hizo este hombre? No es que no sabía. Él sabía muy bien lo que había que hacer. Pero ¿sabés qué quiso hacer? Quiso poner en ridículo a Jesús. Porque fíjate lo que dice acá. Dice, para probarle. ¿Sabés qué? Su pregunta no tenía ninguna buena intención. De entrada. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice. Era un abogado, sabía mucho de la Biblia, era un experto, enseñaba la Biblia. Jesús estaba enseñando ahí y de repente se levanta esta persona y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decime qué es lo que tengo que hacer. ¿Haciendo qué cosa? Este hombre lo que quería hacer era pelear con Jesús. Quería pelear con el Hijo de Dios. Quería discutir. ¿Y sabés lo que hizo Jesús? Fíjate lo que hizo en versículo 26. Le dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y vos sabés que al estudiar esto, primero me predico a mí mismo, ¿no? Después de un proceso de oración y de un montón de cosas más. Entiendo que me predico a mí mismo y también aprendo yo de todo esto. Y vos sabés que es muy, muy rico esto. Este versículo dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y sabés que cómo lees, ese cómo lees. No es que está hablando simplemente de cómo lees en la palabra de Dios, sino que está hablando cómo recitas. ¿Y qué era lo que recitaba?
¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué era lo que hacían los judíos? ¿Se acuerdan cuántas leyes tenían ellos? ¿Cuántas leyes tenían los judíos? ¿600 cuántas? Algunos dicen más, otros menos, pero mayormente 613 es el número que anda por ahí, ¿no? Básicamente 613. Entonces Jesús le decía, con esta pregunta, le decía, ¿cómo lees? Ellos tenían que recitar algo. Entre tantas cosas que tenían los judíos, los israelitas, tenían que recitar 2 oraciones, en realidad no 2 oraciones, pero tenían que hacer 2 recitaciones de mañana y de noche. Y a esto le llaman el Shema. Shema, que quiere decir, el hebreo dice escucha, ¿sí? Y dice que es una proclamación de la fe que tienen los judíos en confiar en que tienen un solo Dios, ¿sí? De la creencia judía en un solo Dios y en la obediencia a su pueblo Israel y a sus mandamientos, claro. Y comprende todos textos bíblicos, es decir, que está comprendido por textos bíblicos. No hay nada que sea del otro mundo, ¿sí? Son todos textos que conocemos del Antiguo Testamento y consta de 4 partes. Pero tenían que hacerlo 2 veces al día, y a lo que a nosotros nos interesa, vos vas a decir, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Por qué me está explicando esto? Lo interesante acá es que voy a ir a mis apuntes. El Shema tiene 4 partes. Una es el Shema Yisrael, en sí quiere decir escucha Israel. Después tiene el Behapta, y después tiene el Behaya, y después tiene otro que me matan si me escuchan hablar, Vayomer Adonai, ¿sí? 4 partes. Y fíjate que el Shema en sí dice Shema Israel, dice Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuchad Israel, Adonai, que es Jehová, es nuestro Dios. Y Adonai es uno. ¿Qué quiere decir? Dios, Jehová, es uno solo. Horrible mi hebreo, perdón por eso. Pero a nosotros nos interesa el segundo, que es el Behapta, y quiere decir amarás. Y te puedes imaginar cómo sigue, ¿no? Porque fíjate lo que dice. Habla de los fundamentos principales del judaísmo, de los fundamentos, es decir, de repetírselo a tus hijos, de recitarlo vos, y de crearle un hábito a tus hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Porque si nuestros hijos, hay un 50 y un 50, ¿no? Nuestros hijos pueden salir bien o mal, por decirlo de alguna manera, perderse en el mundo, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Por gracia de Dios, ellos van a seguir el camino suyo. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de criarlos y enseñarles durante la temprana edad sobre nuestro Dios. Entonces, fíjate lo que dice el versículo. Jesús le estaba preguntando, ¿qué es lo que recitas? ¿Qué es lo que lees en la palabra de Dios? Él que sabía tanto. El 27 dice, aquel respondiendo dijo, y le chantó el Behaptá, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, dice, ¿verdad? Como a ti mismo. Él sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer. Entonces, él estaba ahí, se levantó, quería pelear con Jesús. Jesús le respondió con otra pregunta, pero básicamente ellos tienen 613, 621, 600 lo que sea, pero podemos resumirlo en 2 cosas. Vas a amar a Dios con todo tu ser y vas a amar a tu prójimo, al otro, como a vos mismo. Muchas leyes, pero lo resumimos ahí. Tiene que ser tu filosofía de vida, eso. Entonces, ¿cuánto podemos decir que amamos a Dios? Todo momento, con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras acciones, en lo privado, en todo momento. ¿Cuántos podemos decir de acá que amamos totalmente, sin ningún traspié, en cada segundo? Amamos a Dios con todo nuestro ser. ¿Quién puede decir de acá que no lo dejó de amar? Yo a veces lo dejo de amar, porque a veces muestro cosas que no van con la vida de Dios, que no van con la vida que quiere Dios para mí.
De alguna manera estamos mostrando, no, estamos siendo desagradecidos. A eso es lo que quiero decir. Entonces nadie acá puede jactarse y decir, yo amo a Dios con todo mi ser en todo momento, porque ¿sabes qué? Sos humano todavía, sos de carne. Y seguramente decís alguna grosería, seguramente escuchás algo que no tenés que escuchar, o seguramente ves algo que no tenés que ver. Y por más esfuerzo que le pongas, ¿sabes qué? Vos no sos poderoso de nada, porque Dios es el que te da esa fuerza para poder afrontar cualquier prueba o lo que sea. Entonces, nadie puede decir acá que amamos sin tropezar un cachitito a Dios. Entonces, imagínate, ¿quién puede decirme acá que ama con esa misma firmeza? Con esa misma firmeza puede amar a otro, a uno que es igual que yo, un negrito cualquiera que se pone camisa y corbata, que sale de la iglesia, se saca y se pone una remera de Batman, y no se sube al auto y se va escuchando música, BBN escucha, pero se va, el tipo se va y dice cualquier cosa. ¿Quién no ha dejado de amar a un hermano? ¿No? Lo ideal es pedirle a Dios siempre que nos ayude a amarle más todavía, ¿sí? Eso no quiere decir que le vamos a perdonar todo. Tenemos pasos, hoy los decía Ezequiel, exhortar, dones. Y la misericordia es uno. Ahora la pregunta es, está bien, sabemos lo que es la misericordia, sabemos cómo se es misericordioso, sabemos que hay que amar a otros, pero la pregunta está en que vos te amás. Vamos a partir por ahí, porque si vos no te amás a vos mismo, ¿cómo podés amar al otro? ¿No? Y sabés que esa respuesta está en Efesios. Vamos a ir a Efesios 5, 29. Efesios 5, 29. Por un ratito nomás. ¿Quién lo puede leer, por favor? Alguien que sea misericordioso, porque la garganta ya me está tecleando. Qué envidia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Sí, ¿no? Voy a tomar la botellita con la calavera de la cruz. Hay gente que no se quiere. Yo últimamente en las redes sociales veo, se suicidó tal, se mató aquel. Gente que es del mundo. Y hay gente en la iglesia que parece que no se quiere. Parece que no se quiere. Porque vos ves cómo actúa y decís, este tipo no se ama. Porque no está amando a los demás. Porque a veces lo ves. Pero todos actuamos así. Todos actuamos así. Entonces, si nadie aborreció jamás su propio cuerpo, ¿qué hacemos? Yo me levanto, ¿qué haces? Desayunas. Te alimentás. Porque te querés. Porque te querés cuidar. Algunos tienen una dieta, otros no. Otros se dan todos los gustos. Dicen, comamos y bebamos. Porque no dicen eso, pero agarran y comen lo que sea. Porque dicen, algo tengo que morir. Yo soy ese, ¿no? Yo como el asado. Y mi mujer puede dar fe de eso, y como todo, chorizo, pollo, esto, bueno, lo que no me gusta no como, pero digo, me lleno hasta... Y después viene mi suegra y me dice, pero hay helado todavía. ¿Cómo que hay helado? Pará, hubiésemos empezado por ahí. Guardamos ese espacio, separamos el estómago y ponemos después, ¿no? El helado y todo lo que viene después. Pero nos cuidamos, nos mantenemos, porque queremos mantener una calidad de vida, queremos ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿sí? Y nos cuidamos porque... La palabra de Dios es clara, somos un templo, ¿sí? Algunos, bueno, tienen problemas de salud, algunos tienen problemas genéticos, predisposiciones, pero es natural, pero nos cuidamos. Entonces nos alimentamos, nos mimamos, nos damos unos gustitos, ¿sí? Y resguardamos nuestro cuerpo. Porque si nos enfermamos, ¿qué hacemos? Vamos a ir no sé, al curandero que tiene un caballo y te hace pasear. En un campo hay de eso, sí, es increíble, hay de todo. Pero no, vamos a ir al mejor médico. El mejor médico que podamos pagar o conseguir con nuestros recursos, ¿sí? Pero lo mejor, porque nuestro cuerpo queremos seguir con vida. Es un instinto, ¿sí? Queremos siempre estar saludables, ¿sí? Es horrible estar enfermo, pero bueno, pasa. Pero queremos lo mejor, siempre queremos lo mejor. Queremos comprarnos el mejor auto o al menos... el de que me dé una buena, que sea confortable, una casa que esté terminada, que sea cómoda, que no tenga humedad, que no tenga problemas. Quiero comprarme esa tele grande que quiero comprarme esa pileta que quiero. Y hago así porque yo me compré una pileta. Están todos invitados a venir a casa. Vamos después. Hoy va a ser 31, así que... Pero no voy a estar en casa, voy a estar en la de mi suegro, así que...
Olvídate. Te dejo ahí. Pero dale a comer a panqueque de vainilla. Bueno, son mis perros, nuestros perros. Pero nos cuidamos, porque nos amamos a nosotros mismos. Ahora, la palabra de Dios dice que a este nivel que nos cuidamos nosotros tenemos que amar al otro. No digo que vayas y le compres un televisor de 4K, 65 pulgadas, y lo pongas ahí con Netflix y con todo. No estoy diciendo que le compres una pileta al otro porque ves que está transpirando. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que de alguna manera vos tenés que tener compasión por la otra persona. Tenés que tener compasión porque es lo que Dios quiere. Y si sos hijo de Dios, yo la verdad dudaría, perdón que diga esto, pero si no te nace, algo anda mal. Pero fíjate este intérprete, ¿no? Vayamos de vuelta a Lucas 10. Jesús dice en el versículo 28, bien has respondido, le dice, ¿no? Respondió bien. Perdón que tome tanta agua, pero hablo tanto que se me seca la boca. Bien has respondido, le dice Jesús. Haz esto y vivirás. Fue claro Jesús, le dijo, dejá de hinchar, es así. Haz esto y vas a vivir. ¿Sabés lo que estaba diciendo Jesús? Le dijo, amá a Dios con todo tu ser y amá a los otros como debes. Y vas a tener la vida que querés. Me salió un versito. Pero vas a tener la vida que tanto buscás. Es la respuesta a la pregunta que acabas de hacer recién. Bien has respondido. Y 29 dice, pero él todavía estaba el tipo ahí queriendo, era el hijo de Dios y el tipo se creía que, no sé, podía decirle cualquier cosa. Todavía, fíjate lo que dice en 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sabés que lo que estaba haciendo acá esta persona, este intérprete? Mostrame a la persona que yo tengo que amar. Decime a quién tengo que amar. Porque sabés que yo no tengo tiempo para andar amando a todo el mundo. Mostrame a quién tengo que amar y yo lo voy a ir a amar. Porque ¿sabés qué pasaba en ese momento? Los judíos, y sigue pasando, no podían amar a cualquiera. Tenían que amar a quién, ¿a otro qué? A otro judío. Era una aberración amar a otra persona que no lleve el concepto del fundamento del judaísmo. No se podía. Entonces, sabiendo esto, el tipo le dijo, ¿cuál es mi prójimo? Bueno, fíjate, dice, se quería justificar a sí mismo, vuelve otra vez con otra intención, con otra mala intención. Y fíjate que Jesús acá le responde con una parábola. Una parábola es una historia, ¿sí? Puede que sea verdadera, pero era una historia que usaba como recurso Jesús siempre para explicar y ser práctico, ¿sí? Él entonces estaba tratando de justificarse. Jesús le responde con esta parábola, que es muy famosa, la del bienaventurado, la del buen samaritano. Dice 30, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un camino que vos ni querés pasar. Es como ruta 8 a la noche, cuando venía ayer, venía con mi esposa manejando, y por todos lados había cortes, había un desastre, y me tuve que meter por adentro, por un barrio que no sabía dónde estaba, gracias a Dios no pasó nada, pero es un lugar donde no querés estar porque no lo conoces. Es un lugar que no es fácil, es un lugar en el que no pasa mucha gente tampoco. Es un lugar en el que no deseas que se te quede el auto. ¿Sí? Es un lugar peligroso. Entonces dice que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones esta persona. ¿Sí? No era uno, eran más de 2 seguro. Por ahí 2, pero más de 2 seguro. Y lo dejaron ¿cómo? Dice que lo robaron, porque lo despojaron, lo hirieron, no sabemos cómo, pero lo hirieron. Y acá no se especifica, que dice que lo dejó medio muerto. Así que una persona media muerta, herida, yo no soy profesional ni nada, pero me imagino que no tiene mucho tiempo de vida, tirada ahí, abandonada, inconsciente. Me imagino que pasan unas horas y muere, me imagino.
Entonces el 31 dice, aconteció, escucha esto, que descendió un sacerdote, el pastor, ponele. Descendió, pasó por ahí, dice, aconteció que descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. Agarró, miró así y se fue. Pasó de largo el tipo. El pastor, ¿no? El líder. Era un sacerdote, sabía mucho de la ley. Sabía qué era lo que tenía que hacer. Era una persona que tendría que haber dado el ejemplo. Y viste que yo digo, sabía mucho de la ley. Y vamos a ver qué es lo que sabía. Fíjate en Éxodo 23:4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Éxodo 23:4. Fíjate lo que sabía este hombre. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Se lo tenía que devolver, dice, ¿no? Si encontrabas al animal o al vehículo o lo que sea, por más que sea tu enemigo, por más que sea de Boca o que sea de River, se lo tenés que ir a llevar, a devolver. Imagínate si dice eso de un animal. Si encontrás a tu enemigo mismo ahí, lo tenés que ayudar. ¿Me podés repetir, por favor, el versículo, Johnny? Disculpame. Lo volví... Ah, sí. Y el 5 también, por favor. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno de aquel que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿te dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Él tenía que ayudar a esa persona aún cuando era su enemigo mortal. Cuando era su enemigo mortal. Si el animal de tu enemigo se cae a un pozo, ¿qué haces? Fácil. Haces así, seguís lo que te dice Dios y lo ayudás. Se acabó. Corta la bocha, como dicen, ¿no? Es así de simple, sencillo. No hay otra vuelta. Y este hombre era un sabio de la ley. Era un sacerdote. Fíjate lo que dice Levítico 19:34. Por favor, alguien que lo busque y lo lea. Levítico 19, capítulo 19, versículo 34. Como un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, si Dios tuvo tanta misericordia con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener misericordia con alguien así? ¿No? Ahora, ¿qué sabemos de los samaritanos nosotros? ¿Alguien sabe por qué había tanta bronca con los samaritanos? ¿Sabés que leí que, redundante, ¿no? Pero leí que cuando las 10 tribus de Israel fueron llevadas en cautiverio a Asiria, el rey de Asiria envió otra gente, ¿sí? Envió gente de otros lados, acá dice Cuta, Aba, Amot y de Seferbaim, a habitar Samaria, que ya estaba poblada, ¿sí? En sus alrededores y adentro, por gente que seguía las convicciones del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente nueva que entró venía con otras costumbres, venía con otras ideas, entre eso la idolatría, a dioses que no seguían con la convicción del judaísmo, ¿sí? Con las costumbres de... Entonces, ¿qué pasa? Se metieron, estuvieron ahí y adaptaron una mezcla de judaísmo con una mezcla de lo que ellos ya venían teniendo, que era la idolatría, ¿sí? Con sus dioses y todas las culturas que ellos tenían. Y de eso hicieron un mix, hicieron una mezcla. Entonces, ¿qué pasaba con esas personas que habitaban ahí? Eran considerados por los judíos, por los israelitas, mestizos. Un mestizo, alguien que se le dice sangre manchada, porque no es puro. ¿Se entiende? No es puro, es una mezcla de cosas. Y mucho más aún que seguían con otras convicciones y la mezclaban, la adaptaban. Cuando en realidad de Asiria se mandó un sacerdote para que los instruyera en las leyes de Moisés y demás, ellos aún así aceptaron eso,
arreglaron eso, pero siguiendo siempre con convicciones que ya tenían. Y hicieron una mezcla rara de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Y por eso son tan rechazados, por eso es tanto. Y bueno, otras cosas más. Pero básicamente es eso lo que pasó. Entonces, un judío no podía ni pronunciar, ni podía decir la palabra samaritano porque era una mala palabra. Era una mala palabra. Eso es lo que sabemos de los samaritanos. Y estaba este hombre acá tirado, había pasado el sacerdote, había pasado el levita, ¿sí? Que era me comí eso, pero había pasado este hombre, el ayudante del pastor, por decirlo de una manera, el diácono, ¿sí? Pasó por ahí, miró también, y ¿qué hizo? Se hizo el oso y pasó de largo, ¿sí? Sin ayudar a esta persona. Y fue el menos esperado, ¿sí? El menos esperado, fíjate lo que dice, bueno, 32 dice: así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, también le vio, lo miró, lo revisó, lo escaneó y se fue. No hizo nada. Él, por ahí fue sensible. Dijo: qué bajón este tipo, ¿cómo lo dejaron? Pero nos vemos. Nunca se identificó, nunca hizo algo, no siguió los pasos. Pero ¿qué pasó después? Dice pero un samaritano, ese de sangre mezclada, ese que me da hasta asco pronunciarlo, que iba de camino, vino cerca, se acercó. Fue movido por compasión, fue sensible, se acercó, dice, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y el 34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabés qué hizo él? Arriesgó su vida. A él no le importó si fuese judío, si fuese negro, blanco, gordo, flaco, pobre, rico. Él se acercó, dice que usó las cosas que tenía, porque arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque él podría haber necesitado esa para su supervivencia futura, le podría haber pasado algo. Él usó el vino que tenía, usó los vendajes que tenía, usó el aceite que tenía para una persona que no conocía y que podría haber, bueno, acá dice que estaba medio muerto, no podía despertar ni ahí. Pero imagínate si despertaba y se encontraba con él y creía, confuso como estaba y todo, lo podría haber atacado, lo podría haber matado. O imagínate, ponele que se lo lleva y se encuentra con un conocido de camino y le dice: ¿qué le está robando? Porque lo ves ahí y no sabes qué está pasando. Y lo pueden matar porque es un samaritano, son enemigos mortales. Entonces él no solo lo curó, no solo tuvo compasión por él, sino que arriesgó su propia vida. Él jugó con eso. Jugó es la mejor manera de decirlo, pero él puso en peligro su propio ser, su propia vida, y estuvo ahí curándolo para que se recupere. Decime, ¿es fácil agarrar y pasar con el auto y llevar a alguien y transportarlo al destino, al hospital o donde tiene que ser? Es fácil. Pero decime si es fácil decirle: tomá, llévate el auto, hacé lo que quieras. Eso ya es más difícil. ¿Sabés que él agarró, le dio el caballo, burro, asno, lo que quieras ponerle, su cabalgadura, donde iba viajando, la comodidad donde iba viajando? Se la dejó, lo cargó ahí, y él, ¿sabés qué hizo? Siguió a pie. Y no sé cuánto siguió a pie, no sé cuánto hacía falta para llegar, pero siguió a pie. Y por esa persona que no valía la pena, que capaz que ni me iba a agradecer después, que encima capaz que me iba a querer matar. Entonces, siguiendo con el versículo, dice: al otro día, al partir, sacó 2 denarios. O sea, él cuidó de esa persona. Y no solo cuidó ese día. ¿Qué dice? Al otro día, dice, otro día. O sea que pasó la noche. Pasó. Y fue y le dijo al mesonero, al del hotel, le dijo: ¿sabes qué? Si en algo gastas de más o pasa algo de más, yo me voy a ir y voy a volver. Pero si algo pasa, yo me hago cargo de los gastos. Porque voy a volver. Porque él dice, fíjate lo que dice en 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No dijo: sí, regreso. Veo si regreso y te lo pago. Porque
cuando regrese. Así que él estaba dando por hecho de que iba a regresar. Entonces él pasó la noche cuidando a esa persona. Y agarró y dijo la frase que todos queríamos escuchar cuando te invitan a comer, ¿no? Dice, elegí lo que vos quieras. De todo lo que estará a comer, todo lo que pago yo. Pago yo. Queremos escuchar todo eso, ¿no? Cuando nos invitan a comer, dice, elegiste todo, todo lo que vos quieras agarrar, yo pago. Eso lo queremos escuchar todo. Él lo dijo ahí. Dijo, agarrá todos los gastos que sean necesarios, le pasa algo, te voy a deber, te voy a pagar ese dinero. Cuando regrese. Él estaba dando por hecho de que iba a regresar. Toda la noche lo cuidó, estuvo con él, se puso su vida en peligro. ¿Cuántas personas conocés vos? ¿Cuántas personas conocés que dejarían todo? Que dejarían todo. Su comodidad, su familia, abandonan, dejan por un rato alguna situación, algo, para ayudar a otro. Seguro conocés a alguien, capaz que conocés. Pero yo conozco a una persona, acá de todos, yo conozco a una persona que seguro abandonaría todo para ayudar a esa persona. Dejaría todo, y haría cualquier cosa, se endeudaría, haría cualquier cosa por esa persona. Y no es Jesucristo, no es Jesucristo. ¿Sabés quién es esa persona? Vos, Sabrina, vos. No, sos vos mismo, ¿sí? Yo mismo. Porque yo haría lo que fuere por mí. Yo me gastaría toda la guita en una Play 4 para jugar y mis hijas que coman arroz. Mi mujer que ni coma. Y yo me la puedo aguantar porque juego y pasa el tiempo y me olvido de comer. Pero yo podría hacer lo que yo quisiera por mí, ¿verdad? Sabrí, ojo, porque te estoy mirando, te puedo usar de ejemplo otra vez, ojo. Yo podría hacer lo que haría lo imposible por mí mismo, y vos harías lo imposible por vos mismo. Porque es así. Haríamos lo que fuese, te endeudarías, harías lo que pudieras, lo que esté al alcance tuyo lo harías por vos mismo. Y esta parábola nos habla de amar al otro como vos mismo. No te estoy diciendo que te endeudas de vuelta, no estoy diciendo que te endeudes por otro, pero sí que seas movido a misericordia, que seas sensible por la otra persona, que te veas identificado con la otra persona y que hagas algo por la otra persona. ¿Sí? Como lo hizo este buen samaritano. Porque un judío nunca va a hacer nada por un samaritano. No va a hacer nada. Un samaritano lo hizo por un judío. Pero yo, ¿por qué voy a hacer algo por él si capaz que ni me va a agradecer? Es más, capaz que sigue en coma, sigue así desvanecido, inconsciente y ni me da las gracias y no me llevo el crédito. A vos no te tiene que importar eso. No te tiene que interesar. A vos te tiene que interesar seguir estos conceptos, estos preceptos. Porque ¿sabés qué? Por ahí no te va a decir gracias. Pero Dios nos mira a todo momento. Y sabe lo que hacemos con nuestra vida. Pero además sabe lo que hacemos acá y acá. Entonces, yo voy a hacer algo por esa persona, por más que no me agradezca, no me reconozca. Debemos servir a nuestros enemigos. Debemos servir a nuestros enemigos. Y lo que hizo el samaritano es misericordia. Cumple con todos los requisitos de la misericordia. Es el mejor ejemplo de la misericordia. Sabés que un amigo mío, muy sabio, me dijo una vez que un ministerio sin sacrificio, por favor no malentiendan sacrificio, un ministerio sin sacrificio no vale de nada. De nada vale un ministerio sin sacrificio. Porque si voy a tener un ministerio con mi familia, un ministerio para otros, y yo no sacrifico algo de mi vida, entonces no vale de nada. Porque sabés que cuando tenés un ministerio, te va a sacar de tu comodidad de tu casa, te va a sacar del tiempo que querés pasar con tus hijos, te va a sacar de por ahí tener que estar en el trabajo, preparar cosas para el trabajo, tener que estudiar para parciales, tener que preparar exámenes, tener que preparar algo para el trabajo, tener que trabajar, te va a sacar de todo eso
o de algo de eso, y te va a llevar a estar incómodo. Pero ese es el amor. Esa es la misericordia. Porque si no actúas así, si no sacrificas algo, entonces no hay misericordia. Te va a sacar, quiero pasar tiempo con mis hijos, quiero estar con mis hijos un tiempo porque estoy mucho tiempo trabajando, soy diácono y quiero estar con mis hijos y por ahí pasa algo porque hubo un problema entre hermanos o una cosa que no me afecta para nada, pero tengo que salir de mi casa a la noche e ir para allá por amor, por misericordia. Y no de mala gana, porque hoy, como dijo el maestro, la misericordia hay que hacerla con alegría, dijo el don, que está vigente. Entonces, no voy a aborrecer, pero sí voy a abandonar algunas cosas. A veces a mi familia, a veces a una situación. El partido, está el partido, ¿cómo voy a ir si está el partido? No, vas, igual. Te llama un hermano y decís, loco, mirá ahora, pues yo justo me voy a sentar a comer, está la comida humeando ahí, saliendo el vaporcito ahí. Y justo lo que yo quería comer y llaman. Hola, ¿cómo estás? Vos sabés que necesitamos que vengas porque sonó la alarma y tenés que venir y no puede ir el otro. No, el otro está... Pero hay otro también, ¿eh? No, el otro. Bueno, Dios te bendiga. Sí, está en el Chaco. ¿Sabés cuántas veces vi? No te puedes quejar, ganó 3 medallas y un trofeo. ¿Sabés cuántas veces vi a mi... no porque sea mi suegro, pero Jorge es una persona que además de ser mi suegro, es una persona amorosa, así como lo ven serio y todo. Es un osito de peluche. Es amorosa y hermosa. ¿Y sabés cuántas veces vi que el tipo abandonó situaciones para venir acá? A la noche. Lo vi porque yo trabajé con ellos. ¿Sabés cuántas veces vi a aquel hombre que está allá en la esquina, a la derecha? ¿Izquierda? A Pili, lo vi viniendo de noche. A veces a la madrugada, a él también. ¿Sabés cuántas veces lo vi viniendo no lo vi porque yo no vine, pero vinieron ellos, yo me enteré o me mandaron mensaje para desactivar la alarma, o porque pasó algo con un hermano y tuvimos que salir corriendo para ir y estar con ese hermano, o porque hubo un malentendido, o porque hubo un problema, porque una persona se quería hacer miembro, o porque lo que sea. ¿Sabes cuántas veces vi que estas personas se agarraron y dejaron todo y sacrificaron algo, viniendo del laburo tarde, no pudiendo comer bien, no pudiendo pasar tiempo con su familia, y cuando llega a su casa ve a sus hijos ya durmiendo? Y a su esposa por ahí que le hizo el aguante y le preparó algo por ahí, dijo, che, ¿cómo salió todo? Estuvo grande. ¿No sabe cuántas veces vi eso? A mí me pasó. Y les va a pasar a ellos, a los nuevos diáconos. Y oro por ellos. Y doy gracias a Dios por su vida. Y si eso pasa, gloria a Dios, porque así debe ser. Así debe ser. La misericordia te saca de tu comodidad. Te lleva a lugares que capaz que ni pensaste que ibas a estar. Y vos decís, quiero pasar tiempo para mí mismo, quiero comodidad, ¿Sabés qué? Si tenés un ministerio, y tenés ministerio con otra persona, porque algo aprendí en todos estos años, que por más que no hagas nada oficialmente, en la iglesia tenés un ministerio. ¿Sabés cuál es? El de amar al otro, el de animar al otro, el de invitar a aquellos que no conocen nada de la palabra de Dios, de animar a que vengan, de exhortar, de charlar, de amar, de tener misericordia por el otro, por la otra persona. Entonces estamos hablando de esto, de tratar bien, de tener misericordia con el otro. Fíjate lo que dice el versículo 36. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice, ¿no? Jesús le pregunta, ¿quién te parece a vos entonces que del cuento que te conté? ¿Quién es? Y no entendió nada este tipo, re cabeza dura, escriba, intérprete de la ley. Fíjate, o no entendió o no quiso entender. Pero mirá lo que le responde. Dice, él dijo, el que usó misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esto es contradictorio, ¿no? Porque vos decís, pero pará, respondió bien. Y yo digo, no entendió nada. ¿Sabes por qué no entendió nada? Porque él al responder podría haber dicho, ¿sabe cuál es el prójimo? El samaritano. Ese es el prójimo. Pero no, el chabón agarró y dijo, el que le hizo la buena obra, el que lo ayudó con su misericordia. No quería decir la palabra, no quería decir samaritano. Porque era una mala palabra. No entendió nada. Entonces Jesús, como diciéndole, deja hinchar, de alguna manera, dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que le dijo Jesús. No entendió nada. El tipo le dijo, el mestizo. El que hizo, ni siquiera dijo eso, sino que dijo, el que usó misericordia con esa persona. No entendió. ¿Por qué actuó así? No fue, esa persona no tuvo sensibilidad, no fue movido a compasión. Jesús le estaba enseñando y lo quería provocar. Tenía malas intenciones. Yo cuando leí por primera vez esto, dije, bueno, él entendió todo, pero cuando Dios te va dotando de una sabiduría, el Espíritu Santo va actuando y vas estudiando y todo, ves que es tan rico, un versículo solo, que puedes estar todo el día hablando y explicando de esto, y enseñándonos y hablando y un montón de cosas más. Pero este hombre no había entendido nada. No había entendido nada. ¿Sabés qué dice la palabra de Dios? Que los pobres en espíritu, ¿sí?, también son bienaventurados. Y son misericordiosos porque saben que no merecen nada. Nada de nada. Nada de nada. Y son bienaventurados. Porque son misericordiosos, tienen misericordia y reconocen que otras personas son igual a ellos. ¿Qué hacen? Se identifican con otros. Y ojalá tu posición sea así hoy. Ojalá vos te identifiques. Ojalá te identifiques el día de hoy con otra persona. Sos pecador. Capaz que no mereces tu ayuda, pero sabés que no depende de eso. No depende si la otra persona es católica. Está bien, hoy hablamos de eso. Pero para tener misericordia no depende si es católico, si es ateo, si es budista, si es lo que sea. Para ser movido a misericordia no depende de eso. Muchas veces nos encontramos con gente en la calle que no sabemos cuál es su estado y tenemos misericordia ante esa persona. No depende si esa persona es kirchnerista o si es macrista. No depende de eso, estoy harto de eso. Porque ¿sabes qué? Tenemos que tener compasión. Tenemos que tener misericordia. Sea de Boca, bueno, de Boca eso es discutible. O sea de River, si es de River tenés que ayudarle más. Pero no depende si es negro, blanco, judío, evangélico, pentecostal, católico y lo que sea. No depende de eso. ¿Sabés qué depende? Depende de la palabra de Dios y lo que haya en tu corazón. Para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, dice, bienaventurados los misericordiosos. Depende de la palabra de Dios porque dice, ellos van a alcanzar misericordia. Entonces, si vos haces misericordia, con alegría y desinteresadamente vas a alcanzar misericordia. ¿De quién? De parte de Dios. Y vas a tener misericordia en tu vida. Porque siempre Dios te va a premiar en público o en privado, pero lo va a hacer. Y sabés que doy muchísimas gracias a Dios. Muchísimas gracias a Dios. Porque el domingo pasado, para el que no lo sabe, el auto se me selló. Se quedó cerrado. Se quedó cerrado con... Yo pensé que la nena estaba adentro, si Jocelyn estaba adentro, podía destrabar el auto. Pero no. Y yo estaba charlando con un hermano, que no voy a decir cuál, pero estaba con él, y no voy a decir de qué estaba charlando. Pero estaba distraído. Y yo la vi a Jocelyn, porque yo a Jocelyn la había subido al auto, le había abrochado el cinturón, todo. Había dejado el auto fresquito para que, al estar la familia ya entre con otro clima, no esté, porque era un horno. Y yo pensando que Jocelyn estaba adentro, cerré la puerta sin querer, porque estaba charlando, estaba distraída. Y Cecilia me dice, ¿cerraste la puerta? Y yo le digo, sí, porque no hay nadie adentro y no puedo abrir, me dice. Y yo miro, no, pero está Jocelyn y miro. No está Jocelyn. Entonces mi mujer me dice, ¿pero por qué cerraste la puerta? ¿Por qué cerraste la puerta? Y yo, a mi mejor, encima el tipo dirigiendo, re espiritual, y yo le digo, bueno, le digo.
Si hay alguien que me puede poner en la carne, así, en un segundo, es mi amada esposa, y la amo porque ella me completa y me muestra lo imperfecto que soy. Pero mucho, ¿eh? Y le digo, bueno, ya cerré, ya está, le digo, ¿qué queréis? Y toda la gente ahí, los Altieri también estaban, yo quería que te llegue. Y no podés abrir, no podés cerrar. Y le digo, no sé quién fue, me dice, no podés bajar la ventana. Y no, está cerrado, o sea, se cierra y no se abre, salvo que tengas una copia. Inmediatamente, cuando eso pasó, yo soy una persona que piensa al instante, por más que no me vea así, pienso al instante lo que voy a hacer. O sea, yo tenía que ir a mi casa temprano, tenía que comer temprano, tenía que dejar a las chicas temprano en casa. Yo tenía que ir a buscar a algunos chicos de la iglesia, porque íbamos a ir a tener una salida tempranito para volver tempranito a casa y todo, y mirá lo que me pasó. Y yo tenía todo acá, así, se me partía la remera, era como Hulk, ¿viste? Sí. Como Batman, sí. Pero Batman no se puede, así que sea Hulk. Aunque Marvel no me gusta, pero bueno. Y pasó eso, y yo pensé, estoy gritando acá como un ridículo. Y cualquiera puede decir, primero que, bueno, ustedes lo van a entender, ¿no? A alguien le tuvo que haber pasado por ahí responder así medio con tensión, ¿no? A tu esposa o a tus hijos por ahí en público. Porque eso pasa, no soy el único. Pero fue frustrante. Y yo ya estaba pensando en ese momento, bueno, tengo que hacer la manera, tratar de hacer la manera de ir a la casa de mi mamá, porque la llave está en la casa de mi mamá. Tengo que ir a buscarla. Tengo que traerla, volver. Yo no traje la SUBE. Me gustaría que alguien me lleve, pero no me voy a andar pidiendo que me lleven. Si sale de alguien, bueno, gracias a Dios, pero ¿cómo voy a hacer? Y Ceci se va a tener que quedar acá, los padres de ella no están en la casa, y encima ha sido un calor bárbaro, y yo todo pensando en todo eso, en un segundo, y los hermanos allá, ¿querés que te lleve? ¿Querés que te lleve a tu casa? Y yo estaba así, y no es por, yo le doy gracias a los Altieri, muchísimas gracias a ellos, a Albano y a Silvina, los Wasinger que me alcanzaron, a los alitas que me decían, no, tenés que ir a buscar la llave, porque... y yo, viste, pensando en todo, estaba re concentrado, es como una película, viste, todo... Y mi mujer también... Y yo pensando por dentro, bueno, tengo que hacer todo esto, ya está, ya mis planes cambiaron, cambió toda mi vida, ya está. Y al final me llevaron, la familia de Silvina y Albano, me llevaron ellos hasta la casa de mi mamá y encima ahí tuve que buscar la llave. Tuve que buscar la llave ahí porque no la encontraba. Y tuvieron que esperarse ahí, comerse ese tiempito ahí, pobre. Que yo estaba, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No, porque creo que la llave. ¿Cómo que creo? No, tenés que estar segura que esto y otro. No fue tan así, fue más calmo, pero lo hago así para que sea gracioso. Porque no fue para nada gracioso en el momento. Pero encontramos la llave, gracias a Dios, pudimos volver, gracias a Dios. Ellos me dieron mucho ánimo, tuvieron mucha misericordia. Los Altieri también, y seguro que cualquiera de ustedes que me pudiera haber llegado también. Yo doy gracias por mis hermanos y por la misericordia que tuvieron conmigo el domingo pasado. Y también por otra cosa, porque en el estado que estaba yo, que no estaba tan alterado, pero... podría haber, no sé, reaccionado de otra manera, qué sé yo, no sé. Me salió así, fue natural. Pero doy muchas gracias a Dios y sé cómo se notó más que nada la misericordia en los hermanos. Las palabras de ánimo, y seguramente estuvieron orando y yo doy muchas gracias por eso. Y la verdad que me sentí re mal después, porque cuando llegué, ya llegué así, y lo primero que hago es la mira a mi mujer. ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Y ella estaba con la mujer de Leo, con los chicos, todo. Y eso es llevar misericordia, es no solo ver y decir, qué mal momento, o sea, que voy a orar por vos, sino agarrar y decir, sin pensarlo, te llevo, dale, te llevo, dale. Yo estaba en otro estado y sinceramente a muchos escuchaba que me decían, te llevo, pero yo estaba pensando, estaba en otra cosa también, y también quería matar a mi hija, ahorcarla, pero no, la amo, así que no podría hacer eso, es algo del momento.
Pero pensá que tenemos un Dios lleno de misericordia. Pensá que tenemos un Dios, y con esto ya voy a invitar a Johnny y a Ezequiel que vayan proyectando. Pensá que tenemos un Dios lleno de misericordia, rico en misericordia. Tito 3, fíjate, Tito 3, vayamos a Tito 3, 5, dice, nos salvó, dice la palabra de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Por su misericordia. Por su misericordia estamos acá. Estamos por su misericordia. A mí me llegó ese día y me trajo por su misericordia. Usó a alguien, ¿sí? Lo importante no es a quién usó. Yo doy gracias en público, reconozco en privado, pero lo importante es la actuación, es ser sensible, altamente sensible a la persona, identificarse con la persona, porque te puede pasar, y actuar, ser algo por esa persona. Y solo así vas a mostrar misericordia. Y sabés que cuando yo estaba estudiando esto, no pude evitar acordarme de una canción, que si bien no habla todo el tiempo de la misericordia, ¿sí? Y que no la tengo acá, no sé por qué, ¿no? Acá está. Lo primero que habla esta canción es de su misericordia. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos las gracias por tu misericordia, la que tienes por nosotros antes de la creación, antes de que hayas hecho todo, Señor. Ya tenías todo preparado para nosotros. Te queremos dar las gracias en este día por este privilegio nuevamente, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, pensar en esto, reflexionar en esto y ponerlo en práctica para ser misericordiosos, para estar cada día más y más a la imagen de Cristo nuestro Señor, para ser misericordiosos con la gente y que nuestra misericordia sea una carta de presentación para el mundo, Señor. Te pedimos por favor que bendigas esta tarde, que podamos gozarla en familia, Señor, que podamos estar preparándonos para enfrentar esta semana, pero siempre dependiendo de tu gloria, Señor, siempre dependiendo de tu poder. Te damos las gracias nuevamente y te pedimos, Señor, te pedimos que por favor bendigas a nuestro pastor, a Leo, a su esposa Claudia, Señor, que ellos trabajan tan amorosamente y se desviven por la iglesia literalmente, hacen cosas que no deberían hacer, Señor, y sin embargo las hacen igual, no esperando agradecimientos, porque tienen misericordia, Señor. Que les bendigas muchos. Ellos no están hoy aquí, pero te pedimos que podamos estar con ellos en espíritu, orando por ellos. Que los cuides, Señor, en el viaje, en su ida y su regreso, Señor, donde están. Te pido que sean donde estén luz para otras personas. Y te pido, Señor, también por los pedidos de hoy, que Señor, estés ahí. Sé que estás obrando, Señor, por todo. A tu manera y a tu tiempo. Que seamos pacientes y que tengamos misericordia con los demás, como tú la tienes con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.